Porque como acontece en febrero del 73 y Bosch se va al PLD en diciembre del 73, es evidente que ya Juan Bosch no se sentía cómodo en la esfera del PRD. En ese mismo orden, por sus posturas al respecto, él da declaraciones no del todo atinadas respecto al tema del desembarco de Playa Caracoles. Hay que decir que Juan Bosch y Francis Camaño habían de una forma u otra contribuido a controlar todo el espectro liberal y progresista posguerra. Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros desde las 6 de la mañana, informándole y analizando la realidad local e internacional. Como había anunciado, recibimos al doctor Guido Gómez Mazar, un gran amigo, y yo me he estado disfrutando esto. Gracias, Guido, por hacérmelo llegar, la dedicatoria. Valoro mucho tu amistad también y te profeso la admiración, el respeto y lo que significa tener un pensador como tú en República Dominicana. Desde tu columna, cada posición pública, cuando vienes al Demócrata, a los medios de comunicación, Guido incluso propone y crea cismas de cara a las posiciones que fijas en tus redes sociales. Siempre lo haces con mucho criterio y eso te ha agenciado una posición de respeto y de consulta en el liderazgo político y social y en el pueblo dominicano. Bienvenido una vez más a tu casa, el Demócrata. Gracias, un placer, de verdad, venir aquí. Cuéntanos de transición electoral. ¿Qué tiempo te toma escribirlo? ¿Cómo nace esta idea? ¿Qué te anima? Con mucho gusto. Gracias por la invitación. El incidente de venir del hogar donde vengo me colocó, sin quererlo, en la primera línea de observación de los acontecimientos políticos. Yo siempre digo a mis amigos que mientras muchos estaban jugando baloncesto, yo veía en mi casa, en la sala, a Peña, a Jacobo, a Chalhur, a Jorge Puello Soriano. Y eso, sin lugar a dudas, me dio una posibilidad de entender los fenómenos de la política dominicana mucho más allá de lo que el maestro Diógenes Céspedes llama el frisamiento de los acontecimientos. Es decir, en el mundo de la historicidad dominicana hay una tendencia a construir el relato sobre el acontecimiento frío, no a auscultar otros componentes que de una forma u otra contribuyen a que el ciudadano tenga acceso al otro lado de la información. En ese sentido, hace 4 años, yo soy un asiduo visitante del archivo, por una amistad que tengo y respeto a Roberto Casá, y comenzamos a hacer el trabajo. Desafortunadamente, la mecánica del día a día, imagino que eso le pasa a todo el mundo, que el diarismo lo absorbe, y fui dilatando el trabajo, hasta que pasaran mis compromisos de carácter institucional. Y en esa dirección, quiero agradecer al maestro Diógenes Céspedes, que es un intelectual, académico, por el prólogo de la obra, pero fundamentalmente por contribuir también conmigo a darle unas perspectivas diferentes a lo que muchos estudiosos llaman el inicio de la transición democrática. Por ejemplo, hay gente que piensa, con razón, de que el punto de partida del proceso de transición democrática en el país acontece post elecciones de diciembre del 62. Y en el caso específico yo no me inscribo en eso, yo estoy diciendo que las elecciones de Bosch en el 62 contribuyeron con una clarinada democrática. Sin embargo, los acontecimientos posteriores como Consejo de Estado, Triunvirato y Guerra provocó un nivel arrítmico en el comportamiento institucional del país. Y es por eso que nuestra primera investigación, que es un primer tomo... ¿Se marca, Guido, esto, perdón, en la Tercera República? Correcto. El interés es que le pasemos balance a los acontecimientos entre el año 1966 y 96, que es el primer ciclo de 30 años posguerra de abril. Hay que decirle a los amigos que el que pasa un balance de la vida institucional del país tiene que llegar a la conclusión de que, bueno, por 31 años el modelo electoral dominicano fue una ficción, porque era un acomodo a Trujillo. Después surgen unas elecciones, viene un proceso de perturbación, y tú puedes estar de acuerdo o no con los resultados electorales y con los niveles de poca transparencia, pero el país inició un ritmo electoral en el año 1966, unas elecciones muy singulares. Hay muchos trabajos, pero el doctor Bernardo Vega, que es una persona que entre sus atributos tiene la desclasificación de documentos públicos, tiene una tesis, entrecomillada, de que cómo los norteamericanos impusieron a Balaguer en el 66. Y es a partir de ahí que nosotros hacemos una investigación
con datos desconocidos. Por ejemplo, el Acta Institucional de 1965, que fue la herramienta estructural que se desarrolló hasta llegar a las elecciones, entre los componentes característicos de esa Acta Institucional estaba la acción de un presidente que tenía que gobernar en esa etapa de transición, Héctor García Godoy, pero lo que la gente olvida es que los Estados Unidos dieron 20 millones de dólares para la celebración de las elecciones. ¿Qué dato? Entonces, mucha de la gente que dice, bueno, los Estados Unidos intervinieron en el proceso. No, pero los Estados Unidos también financiaron el proceso electoral. Claro, persiguiendo sus objetivos estratégicos, que es también lo que hay que decir, como en las invasiones de 1916 al 24, construyeron y desarrollaron las grandes infraestructuras, Claro. pero lo hicieron para poder movilizar sus equipos, para poder tener acceso a zonas a través del Cibao, con la autopista Duarte y todas las Américas conectando hasta San Pedro, que no existían. Correcto. No era una idea de regalarnos autopistas. No, entonces, ese proceso de 1966, 1 de junio, que celebraron las elecciones, era un proceso sumamente interesante por lo siguiente. Las dos figuras que compitieron con mayor fortaleza electoral eran Juan Bosch y Joaquín Balaguer. Pero ahí se experimentó un fenómeno muy interesante en la conducta electoral dominicana, y era que en las elecciones de diciembre del 62, Balaguer no había participado porque había pasado una ley de destrujillización que le impedía participar. Y ahí compitieron Viriato Fiallo contra Juan Bosch. Una vez transcurrido el proceso de Consejo de Estado, Triunvirato y Guerra, y en el 66 Balaguer vuelve a presentarse de candidato, es evidente que esas fuerzas que en el 62 no estaban con Viriato Fiallo y se fueron a Juan Bosch, volvieron a su redil natural. Y es por eso que ese proceso electoral tuvo las características tan trágicas de que... Una consulta, Guido, ahí. Es decir, que el fortalecimiento que mostró la Unión Cívica con Viriato era un enmascaramiento del balaguerismo y de esas fuerzas rancias del post-trujillismo que apostaron a Viriato para evitar la llegada de Bosch. Correcto. Pero de además, lo que se ha hablado muy poco. Pero además, don Viriato no era un político clásico. Era un médico prominente, de mucha respetabilidad, que estuvo amparado siempre por una familia importante del país, pero resistió con mucha dignidad a los 31 años aquí. Entonces, él se presentó a través de Unión Cívica Nacional, que en principio no era un partido, era así, un grupo cívico. Y cuando se presenta, él cometió un grave error. ¿Cuál fue? Él dijo que él iba con 7 látigos a los trujillistas. Y esa fuerza trujillista tenía 31 años en el poder. Y ellos se comportaron tácticamente y se movieron ¿hacia quién? Hacia Juan Bosch, que sí habló de borrón y cuenta nueva. Esa fue la frase. Entre otras cosas porque Bosch tenía mucho más experiencia política de Viriato, venía de la experiencia de Cuba, y cuando llegan esos resultados y tú lo comparas con el 66, tienes que llegar a la conclusión de que la fuerza social del balaguerismo, que es neotrujillismo, se puso de manifiesto en el 66, y el país tenía un componente que yo pienso que activó todos los circuitos para resultados electorales favorables a Balaguer: la guerra civil, que había llegado en 1965, un año previo, y que en todo el espectro del continente existía la peligrosidad de que el factor Cuba se expandiera, en el caso de República Dominicana, por la vía de las elecciones. No obstante, hay que decir que todavía en las elecciones del 66 Juan Bosch no había hecho un giro ideológico. O sea, Juan Bosch era una persona que tenía una militancia, y el concepto ideológico que prevalecía en el PRD de ese momento era el concepto de revolución democrática. O sea, no hacía coqueteos izquierdizantes ni nada que se pareciera, pero en el espectro de Guerra Fría era evidente que los norteamericanos entendían, como muchos sectores conservadores aquí, de que Balaguer era el candidato menos riesgoso en el marco de un país que había salido de la guerra. Y de alguna manera u otra también, eso que dice que es brillante, hay que verlo a la luz del conjunto de medidas que toma Bosch en sus primeros 5 o 6 meses de gobierno, de austeridad, de tema de restricciones, que apunta, si se quiere, a esa corriente muy cercana al socialismo liberal, llegando, ¿por qué no?, a rayar en el fantasma comunista de Cuba. Juan Bosch era un liberal hasta el año 1973, donde él asume el concepto del marxismo, no bien el leninismo. Ahora, era evidente que su ruptura en términos de derrocamiento le había generado una sensación amarga
respecto a las relaciones con los Estados Unidos. Y hay que decir lo siguiente, el advenimiento al poder por la vía democrática de Juan Bosch se da en el contexto de Guerra Fría. Y los Estados Unidos habían diseñado una política definida respecto al tema de América Latina. Fíjate que, aunque Fidel Castro llega al poder en 1959, el próximo acontecimiento de éxito guerrillero se da 20 años después en Nicaragua, 1979. Y en América Latina existía unas corrientes de pensamiento. Regis Debray escribió un libro que se llama Revolución dentro de la Revolución, y las tesis foquistas de Ernesto Che Guevara, que de una forma u otra empujaban a muchos jóvenes en América Latina a participar en la política. Pero en el caso específico de la República Dominicana, cuando tomamos como punto de partida el trabajo que hemos sometido a la consideración de muchos amigos, lectores que ya me han llamado y me han hecho comentarios, es evidente que aquí, posguerra, el interés táctico de los Estados Unidos era impedir a toda costa de que la candidatura de Juan Bosch fuera exitosa, no porque tenían impugnaciones de carácter ideológica, sino porque asumían como bueno y válido el hecho de que el doctor Balaguer era una especie de socio confiable para iniciar la transición democrática que el país conoce perfectamente. Me llama la atención, y estuve disfrutando la obra en este fin de semana, de un gran aporte de los recursos de las crónicas periodísticas que haces en cada uno de los capítulos, y me gustaría un poco que nos puedas comentar ese recurso tan valioso, de repente cómo te llega a ti como autor a la mente para incorporarlo en una obra que también apuesta a ser un mecanismo de consulta, ese rol fundamental que jugó la prensa, si se quiere, como la única memoria histórica de las crónicas, porque también los cronistas desde tiempo de la colonia siempre fueron extranjeros, pero la prensa en este proceso pagó con sangre, sudor y lágrimas, y tú lo narras muy bien, y luego como eso también nos lleva a un momento muy delicado también, y es tener que analizar el rol que juega Balaguer históricamente dentro del trauma familiar de cara a Maximiliano Gómez el Moreno, a tu padre, y bueno, tú como un hombre de Estado reivindicas la memoria de tu padre a través de tu legado, que es el de él en una continuidad, pero también es un momento difícil, personal y familiarmente, de cara a tu madre, a ti, tener que incluso reconocer méritos en Balaguer que son una transición de la negación de lo que tú hoy reivindicas. Ok, mira, lo primero es que la crónica periodística lo que contribuye a darte una ambientación social de cuál era la dinámica de los acontecimientos en esa época. En este país hay que reconocer que posguerra existió una especie de conciencia crítica en los medios de comunicación, y que esos fenómenos de la comunicación en un país cerrado por 31 años se expandieron. Gente que hizo una notable contribución, el doctor Molina Morillo, inclusive Rafael Herrera en su momento, desde ese púlpito editorial en el Listín Diario, y gente que pensaba diferente, el mismo Germán Ornes, del periódico El Caribe, pero ellos constituyeron las líneas generales de lo que significaba la prensa comprometida, una prensa comprometida con valores democráticos, con cuestionar las políticas de represión y persecución, y sobre todas las cosas, tú ves que en el camino de la madurez democrática del país, la sangre y el sacrificio de muchos de ellos fue importante. Por ejemplo, cuando tú narras los acontecimientos entre el año 66 hasta el 78, que es donde gana el proyecto de Antonio Guzmán y el PRD, te darás cuenta de que hay fenómenos que están invisibilizados, pero la prensa lo ponía en contexto. Yo te voy a hablar de ejemplos de política de represión hasta temas de carácter económico. Voy a las políticas de represión. Era evidente que el gobierno del doctor Joaquín Balaguer era un gobierno duro, y que en esa dirección él descansaba su fortaleza en la capacidad de fragmentar el espectro militar para mantenerlo dividido con dos cabezas, Enrique Pérez y Pérez por un lado, por otro lado Neinibar Seijas, pero a su vez, hay que decirlo, que en ese contexto de represión, la economía dominicana en tiempos de Balaguer experimentó un proceso de expansión y crecimiento. Hay que explicarlo de la siguiente manera. Cuando Balaguer llega al poder, sobre todas las cosas en América Latina, hay una teoría sobre el dependentismo y sobre la necesidad de apoyar la industria nacional. Todo el concepto de zona industrial de Herrera,
por ejemplo, nació en esa dirección. Y entre el año 1966 hasta el 73, la economía dominicana experimentó un nivel de crecimiento hasta 12%. Claro, hay un hecho que perturba el ritmo de crecimiento de la economía dominicana. Hay que decir que la economía dominicana dependía fundamentalmente del azúcar, la bauxita, el oro. Ahora, hay un acontecimiento que fue la crisis del Yom Kippur en el año 1973. Balaguer, el país estaba prendido en términos de represión y persecución, pero la economía iba bien. ¿Y qué pasó? Una crisis en Medio Oriente, Israel tuvo una confrontación, vino la crisis del Yom Kippur, y lo que hicieron los países de la OPEP fue que penalizaron a todas las naciones en América Latina y en el mundo que no cerraron filas con los países árabes. Eso generó el primer disparo de los precios del petróleo. Y Balaguer tuvo un estremecimiento, a tal punto de que cuando las elecciones del 78 se dan, el doctor Balaguer, su modelo económico descendió de 12.5 de crecimiento a 5.7. O sea, la economía decreció un 8%. Y la gente dice, bueno, la gente votó por el PRD, es verdad, pero la situación económica entraba en una deriva. Ahora, ¿cuáles son los acontecimientos que de otra índole también contribuyeron a ese ambiente de insatisfacción? Muchos acontecimientos, pero en términos de la prensa, y reitero la prensa comprometida que había, creo que el asesinato de Gregorio García Castro y el de Orlando Martínez fueron los acontecimientos de sangre que marcaron un cisma. Revelaron de que el gobierno estaba desbordado, que había un segmento militar que se entendía por encima del orden civil y que por vía de consecuencia actuaba a sus anchas. Eso, sin lugar a dudas, ahora que el mundo es mucho más interconectado, provocó una conciencia más allá de las fronteras dominicanas respecto de temas de violación de derechos humanos, represión, persecución política. Hay que decirle a los jóvenes que el modelo político dominicano en esa época validaba las deportaciones no por las características actuales, sino si tú eras un disidente del régimen, el Poder Ejecutivo tenía la facultad de deportarte y las cárceles del país estaban llenas de presos políticos. Entonces, esa situación se fue ambientando de tal manera que de una forma u otra ya en el año 1978 la imagen del doctor Balaguer estaba muy deteriorada. Y para ver aspectos incluso también en esta, como lo veo yo, una cátedra, ¿no? De tu obra y de tu discurso, para poder rememorar la importancia de aprender del pasado, claro, a comprender el presente, porque el gran problema de ignorar todo esto es que no podemos valorar dónde estamos y cómo podemos volver a vivir escenario, Dios nos libre como nación, que no tengamos conciencia histórica de ello. Aspectos claves como la corrupción durante esos 12 largos años de Balaguer, y deteniéndonos también en un aspecto que es muy poco estudiado y tú lo has hecho en tu libro, y son las elecciones de 1970. Y me gustaría que te refieras a dos aspectos fundamentales, las elecciones del 70 y cómo Balaguer canjea apoyo y el laissez-faire a una oligarquía empresarial a la cual él le reparte los bienes trujillistas, y cómo todo esto emerge en, si se quiere, una oligarquía empresarial que deja que Balaguer fluya electoralmente a través de los fraudes y de la corrupción, que en ese momento no se detuvo en la puerta del despacho de Balaguer, Guido. Bueno, hay que decir lo siguiente, poniendo en contexto, hay que recordar que el doctor Balaguer, como resultado de ese proceso de transición, él se vio afectado por las leyes de destrujización. Entonces, el bloque conservador del país en esa época se fragmentó en dos direcciones. Un sector cívico, esencialmente antibalaguerista, y el doctor Balaguer, que pudo capitalizar con inteligencia, entre otros aspectos, por su capacidad de transferir bienes públicos en manos privadas. Yo pienso que esa fue una etapa de consolidación de un sector social que siempre le fue afín al doctor Balaguer. Sin embargo, yo también tengo que admitir un hecho innegable, y es que por las características del país político en esa época, Balaguer en el año 1970 va a una primera reelección en el siguiente marco. Su compañero de boleta en el 66 fue Augusto Lora. Él, inspirado en el Movimiento Nacional de la Juventud, que era una corriente de carácter conservador encabezada por jóvenes en ese momento como Víctor Gómez Vergés y un sinnúmero de dirigentes, José Osvaldo Lejer, crean ese mecanismo para activar el circuito de la repostulación,
pero a su vez sacar de circulación a Lora. ¿Quién era Lora? Lora era un político que no había tenido vínculos con la sangre, y cuando Balaguer, por las leyes de trujillización, fue impedido hacer campaña electoral, él le organizó el Partido Reformista. Fue su compañero de boleta bajo el predicamento de que le iba a entregar la candidatura en el 70. Como eso no se pudo, el bloque conservador sufrió una fragmentación interesante. ¿Por qué? Porque Juan Bosch, que se había ido del país en noviembre del 66 y volvió en marzo del 70, se fue a Benidorm y a Europa. Y ahí hizo contactos, desarrolló entre sus textos importantes dictadura con respaldo popular, que era el concepto que se utilizó en esa época, el PRD una tesis incomprendida en el país, todavía al día de hoy. Pero sin embargo, cuando eso acontece, las elecciones del 70 no reproducen el esquema de competencia entre el PRD y el Partido Reformista. Hablo del Partido Reformista porque no era social cristiano en ese momento. Y lo que pasa es que Lora divide el partido con unas características muy especiales. Por ejemplo, Lora, que era un activista político importante, él, por ejemplo, tenía a Manolín Jiménez, que era alcalde de la capital, por un lado, y tenía a Luna Morales, que era alcalde de Santiago. Sin embargo, el Partido Reformista se inventa una sanción porque Lora estaba aspirando, se destituye al alcalde de la capital mediante una resolución de la Cámara de Diputados, se coloca a Papi Estrella, como le decían, que era director de migración, alcalde por decreto, y Lora no tiene otra opción que no sea irse del partido, y funda lo que se llamó el MIDA, Movimiento de Integración Democrática Antirreeleccionista, que fue la fuerza que compitió contra Balaguer en el 70. Es decir, como Juan Bosch no participa en las elecciones porque él asumió la idea que no habían condiciones. No había condiciones y su tesis era ya esencialmente antielectoralista, se presenta Lora. Y evidentemente Balaguer gana las elecciones. Entonces, en ese contexto, hay que decir que era la primera vez posguerra de abril que el bloque conservador se dividía. Porque eran dos personas de los péndulos conservadores que participaban en procura de una candidatura. Hay que recordar lo siguiente. El modelo electoral dominicano del 70 no se parecía al actual. Había muchas debilidades, muchas lagunas. Sin embargo, Ángel María Liz, que era presidente de la Junta Central Electoral, una figura honorable, que había adquirido un reconocimiento cívico sin precedente por su resistencia a la tiranía de Trujillo, era la figura que de una forma u otra regulaba y arbitraba el proceso electoral. Yo quiero decir que, contrario a muchos acontecimientos, esos procesos, las posturas políticas generaban un gran debate. Por ejemplo, cuando Balaguer, y ahí yo lo consigno en el libro, activa el circuito de la reelección, se estructura un gran debate nacional, intelectual. Por un lado, Kiki Enrique, que era una persona de reconocimiento público, un académico, sostuvo la tesis de que era factible la reelección. Sin embargo, ahí surge la voz de Hugo Tolentino Dipp. Y se genera un debate interesantísimo entre ellos sobre lo que debe ser el proceso de la reelección. Y lo hacen en la prensa. Sí, lo hacen en los medios de comunicación. Y ahí tú lo rescatas en el tema de las crónicas periodistas de 1974. Correctamente, porque más allá de las aspiraciones, el país cerraba filas de un lado y de otro. Repito, es un duelo intelectual que yo se lo recomiendo a cualquiera porque eran dos pesos pesados del pensamiento político dominicano. Qué interesante. Y me sorprende, evidentemente, también cómo es la primera vez que he escrito y sé cuál es el ejercicio de escribir, pero yo no sé ustedes, yo escucho a Guido y siento que el libro está ampliándose y expandiéndose en la mente de Guido, más no en las páginas. Tú estás narrando lo que escribes y lo escribiste primero en tu mente, porque dominas cada detalle de una manera interesante y pareciera que habla un historiador más que un abogado cuando te escucho. Guido, una frase que pareciera de la posmodernidad, de tiempos de la posverdad de Lionel, tú la titulas y es interesante cuando hablas en el capítulo Vientos de Cambio, elecciones de 1978. Sí. Llega la libertad por primera vez a las Fuerzas Armadas, la despolitización de las Fuerzas Armadas, la gran conquista, y me gustaría que nos hables del abordaje del 78 a la luz de este libro que estamos descodificando y entendiendo
primicia, si se quiere, con el autor Guido Gómez Mazara. Es una obra imperdible. Y que puedas introducir el elemento siguiente, una pregunta que me hago, y aprovecho tu presencia aquí, porque no tengo una respuesta certera. ¿Fue un error de Bosch no presentarse en el 74? Si Bosch no se retira bajo su tesis antielectoral en el 74, hubiese tenido oportunidad de llegar en el 78 y retornar al poder. Bueno, más allá de que le interesaba o no, porque Bosch también desarrolló una tesis muy personal de que quizás el trauma del golpe de Estado le llevó a convencerse de que República Dominicana no estaba a la altura de entender la tesis que él planteaba. Ok, en el hilo histórico hay que decir que Don Juan y el PRD no participan en el 70 y la competencia fue con Lora. Sin embargo, ya hacia el 74 hay dos elementos que activan el comportamiento de Bosch. Desde mi punto de vista, el que he estudiado más fue el desembarco de Playa Caracoles. Porque como acontece en febrero del 73 y Bosch se va al PLD en diciembre del 73, es evidente que ya Juan Bosch no se sentía cómodo en la esfera del PRD. En ese mismo orden, por sus posturas al respecto, él da declaraciones no del todo atinadas respecto al tema del desembarco de Playa Caracoles. Hay que decir que Juan Bosch y Francis Camaño habían de una forma u otra contribuido a controlar todo el espectro liberal y progresista posguerra. Ahora, el acontecimiento de febrero y el no éxito, sin lugar a dudas, colocó a Juan Bosch con niveles de recelo en franjas de la izquierda democrática del país. En ese mismo orden, cuando él se va y funda el Partido de la Liberación Dominicana, y él tenía una confrontación interna con Peña alrededor de la tesis electoralista y no electoralista. Lo que revela que en el imaginario táctico, cuando en el año 74 se construye una opción electoral que se llamó el Acuerdo de Santiago, era una opción que contaba con grupos democráticos y progresistas no afines al interés de Juan Bosch de presentar una candidatura. Y se va al 74 a un proceso en el que 48 horas antes se retira la candidatura, una candidatura muy singular porque era Antonio Guzmán de candidato presidencial. Y mire este hecho, es la primera vez en la vida política dominicana que el candidato vicepresidencial estaba fuera del país deportado, Elías Wessing Wessing. O sea, la fórmula del Acuerdo de Santiago era de un candidato visible y otro que estaba en el exterior, porque había sido deportado de República Dominicana. Ahora, en el 74 era evidente que la presión militar y las posibilidades de que el proyecto del PRD ganara las elecciones, a votos lo ganaba, pero el nivel de derramamiento de sangre iba a ser demasiado desbordado. Alto. Entonces, frente a eso, la postura del doctor Peña Gómez y muchos grupos hicieron un retiro táctico y acumularon las fuerzas para que en el año 78 la victoria fuese contundente. Yo tengo que apuntar que ese periodo es un periodo sumamente interesante porque es un periodo en el que se construye un bloque de carácter opositor en el país, se llamaba así Acuerdo de Santiago porque fue firmado en Santiago de los Caballeros, porque el PRD entendía que una vez salido Juan Bosch, no tenían el perfil del candidato con el nivel intelectual, formación y reconocimiento, porque Antonio Guzmán, que era un hombre de una estatura de respetabilidad en la sociedad, había sido ministro de Agricultura, ¿verdad?, como primera opción en el gobierno de Juan Bosch, pero él era un hacendado, un empresario ganadero del Cibao. Y aunque en el año 1965 él había sido propuesto como la fórmula Guzmán para un mecanismo de solución, él, con una actitud muy decorosa, dijo que no. Entonces, en el 74 ya él había hecho la acumulo, es decir, el nivel de respetabilidad, usé un término muy de sureño, que ellos, cuando tú dices acumular, yo te hago un acumulo, pero habían acumulado los niveles de respetabilidad en la sociedad para presentarse de candidato. El capital social, político. Exacto. Y la confianza suficiente para no fallar. Pero quiero hacer una disección y retrotraerme un poco a Bosch, porque hay también una inquietud que siento que la intelectualidad le ha dado de lado.
sobre todo el que ha estudiado los procesos históricos del golpe de Estado del 63 al profesor Bosch y de todo el movimiento cívico que desemboca en el movimiento a su vez 14 de junio y en la Revolución de Abril de 1965, y es una tesis no confirmada de que Bosch traiciona el movimiento revolucionario de la vuelta a la Constitución y le da la espalda precisamente a Camaño, al desembarco, y él de alguna manera u otra luego termina paradójicamente cerrando filas, vamos a decir de manera oculta, si se quiere, más con Balaguer que con el mismo movimiento liberal que reivindicaba la vuelta de Bosch. Traiciona a Bosch, la revolución y todo ese movimiento que lo que abrazó históricamente fue la vuelta y la reposición de Bosch y su constitución del 63. El concepto de revolución en el año 65 surge, entre otros componentes, por el deterioro institucional entre el golpe de Estado hasta abril del 65. Pero sobre todas las cosas, la tesis de retorno a la constitucionalidad perdida, que fue la frase que se usó, era el reconocimiento de que había que reponer a Bosch. Y ahí se construyó un liderazgo militar constitucional donde sin lugar a duda la figura esencial era el coronel Fernández Domínguez. Pero un acontecimiento de sangre crea las condiciones para que Francis Camaño sea su relevo. Ahora, ¿qué pasó entre la revolución del año 1965 y el desembarco de Playa Caracoles? 8 años. Hay que decir que hay un Francis Camaño que se va a Londres, ¿verdad? De Londres pasa a Cuba, se entrena y sufre un proceso de transformación